Estamos en el segundo día de la tercera Feria Inmobiliaria de la Construcción Marinilla Ciudad que Lidera, un espacio donde van a encontrar todo lo relacionado con vivienda, proyectos de vivienda, inmobiliaria, servicios asociados a la construcción, servicios hipotecarios para que puedan adquirir su vivienda, viviendas de todos los precios y de todas las posibilidades. Acérquense, de verdad que hay oportunidades grandísimas para todas las personas que están buscando adquirir una vivienda o están buscando invertir en Marinilla. Marinilla es un municipio estratégico, Marinilla es un lugar ideal para invertir, para crecer. Marinilla es un lugar mágico, lleno de tradición, de cultura, y hoy el gobierno le está apostando fuertemente a proyectos de gran envergadura que pueda de verdad garantizar que ese crecimiento inmobiliario también sea un crecimiento estructurado y organizado. Entonces todos supremamente invitados hoy y mañana a lo que nos queda de esta feria, con una gran programación, con unos grandes expositores, grandes propuestas y proyectos de vivienda, más de 20 expositores y más de 40 proyectos de vivienda en este solo lugar. Entonces acérquense, todos supremamente invitados, porque de verdad que vale la pena conocer todo lo que hay en Marinilla y todas las propuestas para invertir y construir en Marinilla. De qué estamos viendo como grandes tendencias y por qué esas tendencias finalmente se materializan en oportunidades en el sector inmobiliario. Hay dos cosas particularmente que se han acelerado en los últimos años. La primera tiene que ver con la forma en que vivimos cambió. Entonces, pregúntense a su interior cómo han cambiado sus familias y se van a dar cuenta que la gran mayoría de las familias viene reduciendo su tamaño. Entonces, en el caso particular mío, mi abuela, por el lado de mi abuela, tenía 7 hijos. De esos 7 hijos, pues luego está mi mamá tuvo 2 hijos, y ahora entre mi hermano y yo solo tenemos 2. Yo los aporté, él no debería heredar igual. Y cuando uno mira en ese sentido, cada vez los hogares son más pequeños. De hecho, yo arranqué en el sector hace más o menos 20 años y en ese momento pensar en apartamentos de 2 alcobas y 1 alcoba era un poco absurdo, era un producto que tenía baja rotación. De hecho, la compra de vivienda hace 20 años, cuando las personas compraban vivienda, siempre tenían ese sueño de ese núcleo familiar tradicional donde estaban los padres y los hijos, pero hoy es el producto de menor rotación, particularmente en las grandes ciudades, porque ya el 45% de la población vive o sola o en pareja, y existe un porcentaje altísimo que no va a tener hijos. Entonces yo creo que una de las grandes tendencias que hay que mirar hoy en día es el tema de disminución del tamaño de los hogares. Segunda gran tendencia, y que creo que es una de las tendencias que nos afecta a todos como personas: encarecimiento de la vivienda. Cumplir el sueño de tener vivienda propia cada vez se vuelve más difícil. De hecho, cuando se miran las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones se les hace diferentes encuestas, se les pregunta si tienen sueño de comprar vivienda, y ya muchos de ellos manifiestan que no hay interés por adquirir vivienda. Pero yo creo que tiene que ver o la explicación a la que hemos llegado nosotros es que el costo de la vivienda ha subido de manera acelerada, particularmente después de la pandemia. Después de la pandemia se vino una crisis importante a nivel inflacionario y aparecieron muchísimas restricciones en la producción de vivienda. Y la vivienda se ha multiplicado. En los últimos 10 años, en términos reales, ha subido un 100% en términos reales. La gente tiene la mitad de la capacidad de compra que tenía hace 10 años. Los ingresos reales, particularmente de los colombianos, no han crecido de la misma manera, y en los últimos 10 años solo han crecido un 20%. Entonces lo que estamos viendo es que la gran mayoría de las personas no tiene hoy la posibilidad de comprar vivienda. Cuando uno junta esas dos cosas, hogares más pequeños y una población que en términos reales tiene menos plata, la vivienda se está volviendo más difícil de acceder, de comprar. Y ustedes me van a preguntar por qué cada vez es más difícil o por qué la vivienda está más cara, y parte de la interpretación tiene que ver con el fracaso de la regulación
de la regulación de los diferentes municipios para facilitar la producción de vivienda. El gran problema es falta de oferta. Entonces, hoy sacar una vivienda en el municipio de Medellín es bastante difícil, el POT es bastante restrictivo. Ahora arrancan las conversaciones para la modificación del POT, pero no estamos viendo que vaya a generarse mucha más vivienda. En un país como Colombia, pasamos del 2010 a hoy de 13 millones de hogares a 18 millones de hogares. Hay un crecimiento importantísimo del número de hogares. Y en ese mismo tiempo, el déficit de vivienda en el país ha aumentado de manera significativa. De esos 18 millones de hogares que hay hoy en el país, 5 no tienen un hogar. Entonces, parte de la explicación por la cual la vivienda se está haciendo cada vez menos accesible es porque hay muchísima demanda, pero muy poca oferta. En un país como Colombia, se están creando alrededor de 350.000 nuevos hogares por año. Y este año vamos a producir solo 160.000 viviendas nuevas. Entonces, en vez de que el déficit vaya disminuyendo, lo que está pasando realmente es que el déficit se está ampliando, está aumentando, y estamos perdiendo la carrera de la producción de vivienda ante la informalidad. Están dando dos fenómenos. Gran parte de la vivienda formal se está encareciendo, se está haciendo menos accesible, pero muchos de los hogares están recurriendo a la informalidad para poder cumplir con el sueño de tener vivienda propia. Entonces, por eso vemos los fenómenos de invasiones, los fenómenos de construcción alrededor de las quebradas, los fenómenos de ranchos y casas muy mal construidas que no cumplen condiciones mínimas estructurales, pero esa es la realidad de lo que está pasando. En los últimos años, y particularmente después de la pandemia, nos dimos cuenta que podíamos trabajar desde cualquier parte del mundo. También tomó muchísima fuerza el tema del trabajo no presencial o cierta flexibilidad en el trabajo. Como el fenómeno de la vivienda se ha encarecido a nivel global y de alguna manera los hogares son más pequeños, muchas de las personas han llegado al punto de empezar a utilizar la vivienda más como un servicio que tener el mismo sueño de tener vivienda propia. Y por eso vemos la popularización del fenómeno del alquiler en Colombia, a tal punto que ya estamos llegando a un país donde más de la mitad de las personas son inquilinos, están alquilando apartamentos y no comprando una vivienda. Eso está acelerando la presión sobre los alquileres y cada vez vamos a ver alquileres más altos. ¿Han notado ustedes que los alquileres han subido en los últimos años? Han subido dos cosas, ha subido la vivienda y ha subido el alquiler de manera significativa. Todo eso que les acabo de contar suena bastante negativo y no es la intención, porque toda historia tiene dos lados. El Estado, si yo fuera gobernante estaría bastante preocupado, si yo fuera el encargado de definir la política de vivienda de un municipio o la política de vivienda de un país como Colombia, yo estaría pensando hacia adentro de que estoy fracasando en mi tarea, porque estoy haciendo que la vivienda sea mucho más costosa para las personas y que el alquiler se vuelva mucho más costosa, pero no soy esa persona. Yo soy desarrollador e inversionista y mi lado de la historia es completamente positivo. Entonces, el lado mío es que, de cuenta de las restricciones y del cambio de los hogares en Colombia, tengo clarísimo que vamos a tener mucha más demanda que oferta y que por ende los precios de la vivienda van a seguir subiendo en este país y el arriendo va a seguir subiendo. Esta charla es sobre libertad financiera. Esta charla es sobre entender oportunidades. Entonces realmente el primer mensaje y el más importante que quiero darles es: no caigan en la tendencia de ahora ir a alquilar apartamentos para vivir, empiecen a comprar apartamentos para tener, y ojalá como vehículos de inversión. Entonces puede ser interesante de pronto alquilar un apartamento, pero a la vez tener inversiones paralelas donde sí estás comprando propiedades porque va a haber valorización.
En Colombia se ha hablado por mucho tiempo de que existe burbuja inmobiliaria. Ese concepto no aplica en Colombia, porque pues lo primero, para poder describir una burbuja, debe haber sobreoferta de vivienda. En Colombia hay muchas menos viviendas que hogares. Tenemos un problema de oferta, no de sobreoferta. Y lo segundo es que este es un mercado donde acceder a la financiación es difícil. Entonces no hay sobreapalancamiento. Las burbujas inmobiliarias, cuando se han dado, ese fenómeno cuando se ha dado en el mundo, se ha dado porque los bancos han prestado plata muy barata y mucha gente ha corrido a invertir en propiedad raíz, comprando muchos más activos de los que necesitan. Ese fenómeno no está pasando en Colombia. Dentro de las amenazas que vemos en el sector, una que es importante es la del envejecimiento de la población. Las tasas de natalidad han caído de manera significativa. Ayer salieron varias noticias que estamos en el punto más bajo de natalidad. Muchos de los municipios antioqueños con menos de 100 nacimientos por año. Eso es bastante preocupante. Pero el tema de la natalidad no lo vamos a ver en el mercado todavía por unos años, probablemente hasta el 2045. De hecho, se estima que el número de hogares siga creciendo más o menos hasta el 2045. Todavía tenemos unos años para ver cómo vamos a solucionar ese tema y tenemos la ventaja de que por lo menos vamos a ver qué pasa en el resto del mundo antes de que nos llegue la crisis a nosotros. Hoy los proyectos que se van a convertir tendencia son aquellos proyectos especializados en productos de renta. Cuando pensábamos en el sueño de tener un hogar propio, generalmente se pensaba en ese apartamento tradicional de 2, 3 habitaciones donde estaban los padres y los hijos. Como los hogares vienen cayendo de manera dramática en su tamaño y como la natalidad también viene cayendo y cada vez somos más nómadas, sí muchas personas van a buscar en el mercado inmobiliario flexibilidad. Y es lo que estamos viendo, muchas más personas alquilando y esas personas van a ir a buscar edificios donde sea fácil alquilar, donde no tenga uno que entrar a hablar con el libertador, donde uno pueda encontrar el internet de una vez instalado, donde ojalá pudiera existir mobiliario en los apartamentos. Entonces una de las grandes tendencias que estamos viendo hacia ahora son los productos de inversión de edificios completos para la renta. En el resto del mundo estos edificios son de un único propietario. En Colombia no hay el capital para hacerlos de esa manera, pero se están empezando a armar grandes bolsas de inversión de personas que van a proyectos con operador único y donde el edificio completo, aunque tiene diferentes inversionistas, sale todo para la renta. En los temas de propiedad raíz, la propiedad se ha vuelto un commodity. Ustedes han visto el petróleo, da lo mismo cualquier barril de petróleo, es un commodity, por eso se mueve en el mercado internacional con un precio único. Más o menos está pasando lo mismo con la propiedad raíz. En la propiedad raíz todos los edificios son bastante parecidos. Y cuando uno mira eso son ladrillos, acero y ventanas. Muchos de los proyectos inmobiliarios que se ven hoy en el mercado compiten ante el mercado por precio. Y en muchos de los edificios donde no hay monopolización de la propiedad, cuando se va a alquilar la propiedad, uno tiene su mayor competencia al interior del mismo edificio. Ustedes han visto cuando entregan un edificio nuevo, ¿qué pasa en la fachada del edificio? Se llena de letreros donde dice se arrienda o se vende y arranca una competencia de precios donde entre vecinos destruyen con el activo inmobiliario. De las grandes cosas que estamos haciendo ahora son edificios donde a través de operadores profesionales monopolizamos la totalidad de la propiedad. El administrador deja de ser un administrador de propiedad horizontal tradicional y se convierte en un operador. Su trabajo número uno es la monopolización absoluta de todas las propiedades. Es administrar los edificios bajo el interés de todos los propietarios, no compitiendo en propietarios. Entonces muchos de los edificios de renta que se están haciendo ahora ya no aparecen varios letreros, aunque existan diferentes propietarios, sino un único letrero
buscando generar rentas más altas para todos los propietarios y después repartir los flujos de caja de todos esos proyectos a través de coeficientes de participación en los edificios. Eso ha sido un avance gigantesco en el mercado porque pues de alguna manera ya está uno diversificando el portafolio, ya la renta no depende únicamente del apartamento de uno, sino de todo el edificio, y permite muchísima estabilidad. Pero ha traído otro avance importantísimo, y es que los edificios hoy ya pueden competir con valor agregado. Uno de los grandes problemas que vemos con la disminución del tamaño de los hogares tiene que ver con la proliferación de problemas psicológicos. Hoy hay una epidemia de soledad en el mundo, y particularmente en las grandes ciudades la epidemia de soledad viene creciendo. Si la propiedad raíz va a migrar a modelos de servicio, como lo es Netflix, como lo es Uber, donde uno simplemente llega a utilizar una propiedad, la única manera que va a existir para competir en esos edificios es a través del servicio, a través de la creación de comunidades en los edificios. Por muchos años se venían haciendo grandes edificios con muy buenas zonas comunes, pero zonas comunes que no estaban pensadas para un público específico. ¿Han visto ustedes de pronto estos edificios donde aparecen canchas de fútbol y hasta iglesia, y por exagerar al lado de la iglesia ponen una discoteca? Entonces hay niños y adultos mayores y empiezan a mezclar toda cantidad de públicos. Esos edificios hoy están mandados a recoger porque son edificios que no son pensados para nichos específicos. Los edificios que van a competir hacia futuro son edificios específicos para nichos. Entonces les voy a poner ejemplos. ¿Han oído el concepto del senior living? Edificios completos para adultos mayores. Cuando uno piensa en un nicho, uno piensa en cómo diferenciarse y generarle valor a ese nicho. Entonces miren, por ejemplo, en el tema del senior living, cosas que hay que hacer. Los baños en la casa donde ustedes viven, ¿hacia dónde abren? Hacia adentro, ¿verdad? En los edificios de senior living las puertas deben abrir hacia afuera, porque si pasa algo con un adulto mayor debe ser fácil para pues, la persona de rescate poder abrir esa puerta, entonces generalmente abren hacia afuera. Empiezan a aparecer otras cosas que generan valor. ¿Han visto las agarraderas pues como para que la gente se bañe, o en los balcones para que puedan parar a balconear y tener de dónde apoyarse? Los edificios competitivos piensan en su usuario. Entonces en un senior living hemos encontrado ahora que la gran mayoría de los adultos mayores están pidiendo dos alcobas. Y uno diría, ¿por qué dos alcobas? Quieren administrar su presupuesto, de pronto quieren algo más chiquito, ya no tienen a los hijos cerca. Y en algún momento nuestra teoría era porque querían un acompañante, una enfermera o alguien que los acompañara. ¿Ustedes creen que teníamos la razón o que estábamos equivocados? Completamente equivocados. Lo único que querían era que los nietos fueran el fin de semana. Entonces miren los avances que empieza uno a tener cuando empieza a investigar nichos específicos y cómo le puede generar valor y cómo eso al final repercute en que las inversiones que uno hace en propiedad raíz puedan ser mucho más rentables. Ahora estamos haciendo otro tipo de proyectos que se llama co-living. Los co-living son edificios donde yo ya no los entrego vacíos, donde entro con muebles, internet, televisión, agua caliente, absolutamente todo, porque uno de los nichos de mayor crecimiento que estamos viendo ahora en el mercado es el nicho de personas en periodo de transición. ¿Saben qué son personas en periodo de transición? ¿Han pensado en ese señor que lo pillan poniendo cachos el fin de semana y que todavía tiene la esperanza de que la señora lo vuelva a recibir? Todos los recién separados son personas en periodo de transición. Pero no son los únicos. Hay muchas personas que llegan a ciudades, particularmente una ciudad como Medellín, que tiene tanta atracción de nómadas digitales, que llegan por temporadas, de pronto a pasar el invierno, o que vienen del exterior y quieren conocer al cliente local. Esos son personas en periodo de transición. También es común, estas grandes ciudades, particularmente Medellín, Bogotá, son ciudades que reciben mucho público por trabajo, que llega para proyectos específicos o que llega por temas académicos.
Esas personas generalmente no quieren llegar a hoteles, quieren llegar a sitios donde no tengan que comprar muebles, donde tengan acceso a una buena conexión de internet, pero más importante, en un mundo donde la soledad va tomando tanta relevancia, las personas están llegando a edificios donde puedan crear comunidad. ¿Quiénes de ustedes viven en edificaciones en altura? ¿Quiénes conocen a sus vecinos? La gran mayoría de las personas que viven en edificaciones en altura no conoce a los vecinos. De hecho, de las cosas interesantes de los pueblos y de los barrios es que hay comunidad. Cuando uno va a un pueblo y uno empieza a caminar y ve el comercio de calle, pues uno conoce el nombre de la persona de la tienda, de la farmacia, de la panadería, etc. Y eso genera unos lazos que son sumamente importantes, que hoy le hacen muchísima falta a las personas. Entonces ustedes, yo no sé si han leído en los periódicos, ahora se vuelve muy común que se habla de la crisis mental de las personas. Hay demasiada crisis mental y empiezan a aparecer una cantidad de enfermedades que antes no eran común, como la ansiedad. ¿Quién no conoce a alguien que sufra hoy de ansiedad? Eso hace 20 años esa vaina no existía. Y entonces uno ya mira a los peladitos y todos tienen ansiedad. Entonces miren, factores que parecen que no tuvieran nada que ver con la propiedad raíz, como se empiezan a volver de relevantes. Entonces en estas grandes edificaciones ahora lo que estamos metiendo es fuerte el tema de comunidad, y las comunidades se forman fáciles. ¿Quién no tomó una cervecita con un vecino en la pandemia? No como expertos que cuando nos encierran y nos prohíben ver a los otros, ahí sí queremos conocerlos. Y eso fue lo que pasó en la pandemia, y eso es lo que hay que procurar hacer hoy en la propiedad raíz. ¿Cómo cojo esos edificios donde en vez de entregar un salón social con 3 sillas Rimax y de pronto un gimnasio con una bicicleta de spinning, hago de verdad espacios de zonas comunes potentes donde la gente pueda compartir? ¿Y cómo paso de ese administrador tradicional a un operador que de verdad genere valor agregado en la propiedad? ¿Cómo hago para que sea el operador el que siempre invite a la primera cerveza cuando hay partido de la selección? Porque acuérdense que al final del día nos volvemos amigos es porque nos vemos, porque nos saludamos. Entonces estamos entregando edificios muy potentes donde ya entregamos gimnasios completamente dotados, parecidos a un gimnasio como el Smartfield o el Boitec. Estamos entregando edificios donde hay coworking, donde puedes trabajar todos los días de la semana y adicionalmente hacer relacionamientos con las personas del lado. Hemos entendido que existe un concepto que se llama propincuidad. ¿Han escuchado esa palabra en algún momento? ¿Saben qué es WeWork? ¿Conocen los coworking WeWork? Hay una marca gigantesca de coworking en el mundo que tuvo un crecimiento gigantesco y se inventa la palabra propincuidad. Diseñaban sus edificios con pasillos angostos para poder generar la experiencia de tener que ir caminando, y cuando pasara alguien al lado fuera tan incómodo que lo tenías que ver a la cara y saludarlo. Que muchas veces hacemos los pasillos súper altos, súper anchos, y uno pasa y uno ni determina al vecino. Estos manes dijeron, no, es más importante la comunidad, necesito que sea incómodo adrede para que tengan que saludar. Y empezaron a generar lazos, y los lazos llevaban a negocios, pero los lazos generaban una cosa aún más importante, y es que cuando la gente se saluda, empieza a crear experiencias, empieza a generar relacionamiento. Y la próxima vez que va y se une con sus amigos les dice, mi edificio es una nota. En mi edificio conocí novia, hice amigos, hice un asado, etc. Y todo eso en el negocio inmobiliario se llama mercadeo. Pues yo creo que lo más importante que ve uno ya en este oriente antioqueño es toda esa infraestructura que está uniendo todos estos municipios alrededor. Entonces cuando uno busca como proyectos inmobiliarios, pues realmente yo creo que uno de los indicadores que uno más debería buscar es el tema de infraestructura aledaña, como cuáles son esos grandes proyectos. Ustedes, pues en la zona hay grandes proyectos de valorización, viene el tema del aeropuerto, está lo del túnel, o sea, el Valle de San Nicolás, o esa área metropolitana se está volviendo un área metropolitana muy importante. Y tiene una muy buena sombra, y es que ya en el Valle de Aburrá no cabe la gente. Entonces hay un crecimiento exponencial de hogares
y yo creo que la oportunidad viene para este valle, que es mucho más grande y hay forma de generar muy buena infraestructura. Yo creo que todo lo que sea trabajo entre el gobierno y el sector privado es beneficioso. Particularmente el ejercicio que están haciendo acá es muy interesante porque es académico. Y muchas veces lo primero que hay que hacer es capacitar a la gente, contarle qué oportunidades existen, qué es lo que hay para hacer, y ya la gente empieza como, se le prende como la llamita de empezar a investigar y encontrar alternativas. Lo otro que hay que trabajar es en facilitarle la vida al empresariado. Hoy muchos municipios cometen el error de excederse en regulación y hoy hay un problema grande de vivienda a nivel nacional. Entonces hoy lo que hay que buscar es poder trabajar de manera súper articulada entre el sector público y el sector privado para poder sacar mucha más oferta de vivienda, que es como el gran problema que hay hoy en el país. En la Feria Inmobiliaria estamos participando más de 20 expositores con más de 40 proyectos. Actualmente tenemos unos proyectos bastante importantes. Nosotros estamos participando en la Feria Inmobiliaria con Lirios Apartamentos y con 7 Cueros Condominios. Tenemos Lirios Apartamentos. Será un proyecto que se desarrollará en total en 3 torres, 108 apartamentos, 4 locales comerciales. Será un proyecto que se entrega a finales del 2028. Se entregarán los apartamentos completamente acabados. Son acabados de lujos, muy bonitos. El edificio, la verdad, está demasiado interesante y tenemos zonas sociales. Hola, soy Eliana Ramírez López, soy cofundadora de ICEBE y hoy tuvimos una gran oportunidad de estar acá en la Feria Inmobiliaria de Marinilla. Estamos muy contentos. Estuvimos, además de participar con el stand, en donde también pueden venir a conocer un poquito más de todo lo que es la tecnología para casas. Tuvimos una feria que se llamaba La Casa del Futuro, ya está en Marinilla. ¿Por qué les estábamos diciendo eso? Porque queremos acercar las personas a todo el tema de tecnología y que se quiten como ese paradigma de que estas cosas solamente ocurren en Silicon Valley o, por ejemplo, en las grandes capitales del mundo. Aquí en Colombia y propiamente acá en Marinilla tengo el gusto de contarles que también somos desarrolladores de estas tecnologías que permiten que la luz se ajuste a nuestro gusto, que la temperatura esté de la forma como más nos haga sentir cómodos, que las persianas estén abiertas o cerradas según nuestra preferencia y que todo ocurra de forma automática. Además, este tipo de soluciones propiamente en todo el tema inmobiliario es muy interesante porque aumentan el valor percibido de todos los proyectos y nos permite preparar todos estos nuevos proyectos que llegan para las generaciones futuras, que ya están adquiriendo un poder adquisitivo y que esperan encontrar todo conectado. Además, cuando nosotros encontramos un proyecto inmobiliario, por ejemplo, 2 edificios uno al lado del otro, estas son cosas que pueden marcar la diferencia a la hora de comprar todo lo que tiene que ver con un proyecto. Pues van a elegir algo que les ofrezca más comodidad, más seguridad, la seguridad es más inteligente. Entonces, este tipo de herramientas, de soluciones que hacen la vida más tranquila, más feliz, más cómodas, nos permiten todas esas ventajas.